Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos en una entrevista con la maestra. Silvibet Huerta Valderas. Okay. La maestra ha sido docente, en su última jornada como docente en primaria fue en Estuve hasta primaria hasta el 2018. 2018. Así Muy es. bien. ¿Nos puede contar un poquito sobre sus años de experiencia? ¿Cuántos años tiene? Tengo 21 años de servicio. Okay. Ajá. Dentro de los proyectos que usted ha realizado, ¿tiene alguno en mente, alguno que se le venga en mente más de forma prioritaria, que recuerde más? Bueno, durante mi eh, desempeño como profesional he tenido la oportunidad de eh, poder aplicar diferentes proyectos a los que se me fueron invitados. Cuando estaba en primaria, pues recuerdo mucho participar en los proyectos iniciales de robótica que proponía el Estado. También proyectos relacionados a la promoción y gusto por las lecturas, cuando andaba mucho la difusión de las bibliotecas del aula en las escuelas primarias, sí, que eran actividades relacionadas a animaciones a las lecturas. También en proyectos relacionados a un programa de ciencia y tecnología que tenían las escuelas primarias, donde se iba a capacitaciones y después se venía con los materiales que se nos habían entregado y se aplicaban esas actividades con los niños. El que recuerdo, uno de los últimos que desarrollé fue el proyecto de robótica. Era un proyecto que se trabajaba con la Secretaría de Educación, pero estaba inmerso en el Tecnológico de Monterrey. Okay. No era un proyecto que se aplicó en todas las escuelas, se seleccionaron varias escuelas del área de la región citrícola. Y bueno, en este caso le tocó participar a la escuela. Me seleccionó la directora porque tenía que ver la robótica con las cuestiones de las matemáticas. Uh-huh. Y entonces, pues la intención del proyecto pues era capacitarnos, traer el material y liderar un grupo de maestros que se encargaría de seleccionar niños. ¿Y estos niños eran solamente de ciertos grados o Así era de es. todos? No, se empezó a trabajar ese proyecto en la primera etapa con lo que es la primaria mayor, que era cuarto, quinto y sexto año de primaria. Sí, los que son fase 4 y 5. Así es, así, ahorita Actualmente así sí. es, así es. Y la intención era que como eran el uso de la tecnología con piezas de robótica más grandes y con conceptos un poco más abstractos, sí, pues venía muy enfocado al trabajo con esos grados. Me imagino que también venían muchos temas de programación y esos los hacían los docentes o se les enseñaba también a los niños. No, de hecho la programación ya venía establecida. Okay. Lo que nosotros únicamente hacíamos era seguir el manual que nos daba la... Incitar a que los niños armaran ¿Y cuál era la función de nosotros? Pues leer antes, de llevar la actividad con los niños para saber pues las dudas que surgieran, ¿verdad? Sí, o sea, claro. ¿por qué no se enlaza el robot? ¿Cómo se tiene que ir? El enlace de los cables para de un conector a otro. Ajá. El Bluetooth, cómo... sí, cómo funcionaba. Ajá, porque aparte nos daban una tablet que enlazaba. Se gestionó de diferentes formas. Una, pues motivando a los maestros, porque pues era un trabajo extra. Sí. En cuanto a que pues teníamos que apropiarnos del conocimiento del proyecto y pues había que dedicarle horas extras en conocerlo, analizar los materiales, hacer las actividades antes de presentarlas para prever todas las circunstancias que se pudieran presentar. En la otra parte, en la gestión, pues fue la organización de los espacios, porque se ocupaba una aula sola, donde no hubiera interferencia, se ocupaba televisión, se ocupaba internet. Sí. Y entonces es la parte que pues estableció con el directivo y a través también con la sociedad de padres por el manejo de los recursos, que nos compraran un repetidor de la señal, que nos adecuaran el espacio de una bodega que estaba ahí sin funcionar, incluso pues trabajar de mano con lo que era la región 5 para que nos gestionaran diferentes mesas en recursos materiales que también se ocupaban para desarrollar el proyecto.
Bueno, de los niños fue interesante por el simple hecho de usar la tecnología. Sí. Y entonces, pues, los niños se les presentaron los materiales, le presentamos el videoclip que nos había presentado Secretaría en ese momento. Entonces, pues, estaban todos, y de los padres también se hizo una reunión, con los padres de familia, porque era un proyecto que se tenía que hacer durante la mañana, pero implicaba muchas veces que ellos nos costearan algunos recursos. Sí. Sí, Entonces, pues, por sí. el monto del costo, algunos los podía poner la escuela, pero otros sí los tenían que traer ellos. Sí. Y sobre todo también porque iba a ser un trabajo extra, porque venía un proceso de investigación que ellos tenían que hacer en su casa. Sí, pues ahí también se ven involucrados los padres de familia. Ajá. Y entonces se les presentó como parte el proyecto como parte de la escuela. Los mismos materiales que les presentamos a los maestros, se los presentamos a ellos, se sesionó en una reunión. Sí. Y pues se pidió el apoyo, ¿verdad? Pues, de los padres. Sí. Pues en sí el tiempo. El tiempo. Porque la verdad, pues son los grados donde más cargado está de contenido. Sí. Y entonces a veces había actividades del proyecto que si la aplicábamos después del descanso, nos llevaba todo después del descanso. Aunque venían planeadas para 40 minutos, implicaba más de 40 minutos. ¿Sí? Los niños, a pesar de que son niños digitales, tecnológicos, pues no le tienen miedo a aplicar la tecnología. Ajá, no, ellos aprenden de manera empírica. Ajá. Pero había que controlar el hecho de que pues ya se habían adelantado, que le habían ingresado a otra parte del programa que no se les había pedido y entonces todo, otra vez volver a retomar. Sí, la organización más que nada con los alumnos. Así es, así es. Se hizo un calendario durante la semana. Primero se planearon las actividades que se iban a realizar por semana. Sí. Y, por ejemplo, si había 2 actividades, pues las 2 actividades las tenían que hacer los 2 grupos de cuarto, los 2 grupos de quinto. ¿Qué es lo que hacíamos? Que hacíamos el calendario mensual. El cronograma semanal, digamos que tienen 1 hora o 2 horas Así lenguajes y se recortaban las horas, me imagino, para poder meter... Así es, para visitar el salón, porque no cabemos todos en el salón. Sí. Entonces se hacía el cronograma mensual y luego semanal. Igualmente, pues el tema del proyecto de la robótica, ¿y qué más dijo? Sí. Robótica con matemáticas, pero enfocado a que el niño pues hiciera sus cálculos. Sí. Primero, que estableciera un problema. Pues también está vinculado con el campo de saberes y pensamientos. Sí, y antes, aunque no era saberes, fíjate que estaba manejando mucho, porque a mí no me tocó desarrollarme en la parte de la nueva escuela mexicana, pero por ejemplo la metodología de aprendizaje basado en proyectos, pues es una metodología que siempre hemos utilizado. Que siempre se ha usado, sí. Y entonces lo veíamos como un proyecto en construcción. Y algo que en esta parte de la gestión de los tiempos que tomamos en cuenta eran las necesidades de los grupos. Los maestros comentaban cuando su grupo tenía más rezago que el otro grupo y entonces, por ejemplo, pues le dábamos más tiempo a ese grupo que al otro. Aunque era 4º grado. ¿En el tema de las materias o del proyecto? Del proyecto. Ok. Del proyecto. Y entonces, por ejemplo, decía, bueno, como ella ocupa más tiempo y ocupa que los niños estén más concentrados antes del descanso. Sí. Pero entonces el otro grupo es un poco más autónomo, no se le dificulta tanto. Entonces, bueno, ellos se van después del descanso. Cuando ya ven un poco más... Sí, porque despiertos. Regularmente después del descanso andaban más inquietos. Sí. Así es. Ok. Pues nos estaba platicando cómo ha resolvido varias dificultades o retos. ¿Algún otro dificultad o reto que se le presentó que no lo haya mencionado? Nos dijo sobre el tiempo, sobre los recursos. Sí. Pues lo otro es que pues los maestros tenían miedo en utilizar la tecnología. Sí. Desconfigurarla. Y entonces el miedo a usar los materiales a que es que si no le sé. Sí. Y entonces el miedo a la innovación. Aplicar algo diferente. Y el miedo, yo supongo que también el miedo de que a un alumno le sepa mover más que él y se sientan... Sí, y entonces en la parte de la actualización fue otra cosa que cuando venían así proyectos con mucha tecnología,
pues los maestros ponían como que, no, mejor que lo haga él siempre, porque él es el Sí. que le sabe. Entonces, ¿Y ya eran maestros ya grandes de edad? sí, Ah, ok. sí, eran maestros ya con más trayectoria y entonces, eh, Por pues eso. bueno, sus formas de enseñanza las tenían muy establecidas Sí, claro. y el hecho de usar tecnología, pues, implicaba para ellos un esfuerzo. Ujú, sí, Ajá. el aprender, el volver a aprender, como Y quien una dice. inseguridad. Sí, Ajá. No tanto que no quisieran, pero era el miedo. Y si no lo puedo hacer, y si me ajá. preguntan algo, Y no sé porque ellos contestar. saben más que yo. Sí. Tratábamos de poner el proyecto en la rendición de cuentas Ujú, como una forma de proyectar las actividades complementarias de la institución y atraer pues, más estudiantes a, ok. a nuestra escuela. Era más como un proyecto de difusión para que los Pues, alumnos... pues era un proyecto de trabajo, pero se planteaba mucho con ellos la difusión de lo que se hacía en la escuela, Ujú, de la innovación que se traía. sí. O sea, mi estudiante está promoviendo y está aprendiendo cosas diferentes Ujú, y está trabajando, y este es el proyecto. Y entonces utilizábamos el, la rendición de cuentas a finales del ciclo, ujú, se establecía, los niños se exponían, pero también utilizaban mucho en ese entonces las redes sociales. sí. Y entonces le decíamos a los papás que con la autorización del uso de la imagen y todo eso, Ujú, de publicar las actividades que los niños estaban haciendo, porque el niño construía los robots y explicaba el proceso. sí. Una tipo de presentación. Pues era parte del proyecto, ¿verdad? El cambio de actitud de los niños, o sea, el proyecto era una motivación, Sí. siempre a terminar las actividades para poder empezar así, a seguir es el que no proyecto. puedo terminar esto, o sea, no vamos a ir al proyecto si no terminamos de ver Ajá. esto. Sí, como tal siempre Sí. funciona como una motivación. Y entonces, pues era la tecnología, y entonces era la motivación. Era salirse del lápiz y la libreta para estar trabajando de manera Y el manual. simple hecho de que, sí forma el robot, mira si avanzó, sí le pude. Sí, Y entonces, eso le sube, yo siento que le sube la autoestima a los niños de que, oye, puedo hacer esto, puedo hacer otras cosas más también. y sabes que servía mucho para integrarlos, sirvió mucho para integrarlos. Había alumnos que, por más de que se les dificultaba mucho la integración con sus demás compañeros. Y también sirvió mucho, que es algo muy bueno de los proyectos, es que los niños al trabajar en equipo valoran mucho las capacidades individuales de los estudiantes, entonces las utilizan. Entonces había niños que decían, mira, yo no sabía que eres muy bueno para dibujar. Ajá. Mira, él es muy bueno para exponer. Y entonces cuando exponía, le decía, no, pero tú expones porque él expone. Sí, ahí ya empiezan a pero tú hacer las dibujas, capacidades tú vas a individuales. dibujar el cartel, lo que vamos a explicar. Y entonces empezaron a reconocer las diferentes capacidades que tenían y sirvió mucho de integración. Qué padre. Y sobre todo en los grupos superiores. Sí, porque ya es cuando ya se están haciendo más las bolitas, más los grupitos. Y yo creo que es una ventaja enorme de trabajar con proyectos. Sí, sí, la verdad que sí. Pues la habilidad para convocar, no es fácil convocar al maestro a un trabajo extra, a que pierda el miedo. La gestión también, porque uno está acostumbrado a veces a gestionar nada más aquí en el aula. Sí. Pero cuando se tienen proyectos así, a veces hay que salir. Sí, hay que... Y pedir ayuda a diferentes... A la comunidad. Para poder que tu proyecto salga avante. Y a veces la habilidad de comunicación, cuál es la forma correcta de poder lograr las cosas. Yo decía, bueno, es que ¿cómo lo convenzco de que me dé el recurso? ¿Cómo lo convenzo de que me traiga pintura? Ajá. Y entonces ibas y le vendías la idea de que este es un proyecto de los niños. Sí. Y antes no lo hacías. Y entonces también es un miedo de nosotros, como que, ¿por qué le voy a pedir cosas? Sí, al salir del salón... El salir de tu área de confort. Sí. Claro. Sí, porque yo le pedía cosas al papá. ¿Por qué? Porque era la confianza, la comunicación diaria. Pero salir... Y buscar patrocinadores, por decirlo. Y muchas veces dedicar tiempo libre para buscar los elementos, incluso para ir a acondicionar el lugar, pues había que ir los fines de semana, porque pues entre semana no había tiempo. Como pues siempre se ha dicho, el trabajo del docente es 24/7. Entonces, yo soy ser organizada. Entonces,
hubo que sentarse, o sea, el proyecto tiene que iniciar esta fecha, hay que hacer todo esto antes. Y también a delegar, aprender a delegar, porque a veces uno dice, no, yo lo hago todo, Sí, uno para quiere no hacer todo. molestarlo, Sí. y no es cierto. Es imposible porque son demasiadas actividades, entonces tenemos que confiar en la capacidad de las personas y aprender a delegar. Sí. Y entre nosotros mismos. Sí, y ver quién está a disposición de ayudar, porque también habrá uno que diga, no, sí, yo te ayudo, y se voltea y ya no, te hace caso. Ajá. No, y a reconocer, ¿verdad? Que a veces no es porque lo tengas en el equipo, pero pues a lo mejor, pues usted es muy bueno para hacer unas cosas y decir, bueno, pero tú eres bueno en otra cosa, lo que les acabo de decir. Sí. Bueno, al maestro no le gusta ir a pedir ayuda, pues no lo va a mandar, ¿verdad? Ah. Porque me da a dar vueltas al asunto. Sí, o ay, me da pena. O, sí, ay, pero él es bien bueno para andar allá en el socialista. Sí. Bueno, él sí va a ir porque él Ajá. se le da muy bien la comunicación con la gente. Sí. Y entonces, y ese tipo de cuestiones. Pues que se animen a la experiencia de la innovación, de estar viendo nuevas formas de acercar a nuestros estudiantes, que el mundo ha avanzado y por lo tanto nuestras formas de enseñanza tienen que evolucionar, que estamos ante una era totalmente diferente a como nos educaron nosotros. Sí. Y que a veces salir de esa visión cuadrada que tenemos nos impide avanzar y muchas veces nos causa muchos problemas, que no hay métodos buenos ni malos tampoco. No. Solo son métodos. Solo son métodos y por lo tanto, pues ¿por qué no traerlos en beneficio a nuestros estudiantes? Innovar métodos, innovar prácticas, pues ya ve con las pausas activas, para tampoco atiborrar tanto al alumno de cargarlo de trabajo, o sea, que se sienta seguro y libre dentro del aula. Y pero que su trabajo siempre sea funcional. Sí. O sea, el niño siempre tiene que ver por qué le sirve lo que está viendo. Que es cuando yo creo pierde el interés de... sí, por eso. No lo entiendo. Sí, por eso, pues sí, lo de la nueva escuela mexicana sobre la vinculación con el contexto. Ajá, a partir de... Sí. Y bueno, es algo que antes se hacía, porque el maestro siempre lo hacía. Inconscientemente. Inconscientemente, pero se ¿verdad? hacía. Ahora ya es una metodología muy planteada, hasta con los pasos, las fases muy desarrolladas, pero antes el maestro trabajaba por proyectos también, ¿verdad? Y veía sus ventajas. Una de ellas es que pues el conocimiento es funcional cuando se aplica. Sí. No, sí, o sea, yo puedo saber mucho, pero si no lo llevo a la práctica, pues no me sirve porque se queda aquí. Y muchas veces se olvida. Y muchas veces se olvida. Y entonces hay que enseñarle al niño que el conocimiento es funcional porque le sirve allá afuera. Que se convierta en un aprendizaje significativo. Yo creo que todos los proyectos que se desarrollen tienen que ir encaminados a que el niño reconozca esa necesidad de la aplicación. Sí. Y sobre todo que le guste el aprender. Sí. Yo creo que muchas veces nosotros no nos gustó la escuela por la forma en que nuestros maestros impartían las clases. Sí, era muy escribe, anota, te voy a dictar, anótalo. Muchas veces eso, pues sí, a mí me tocó esa parte y sí era tedioso. Y era de que ya quiero acabar clases. Y no es que no sirva, a lo mejor sí sirve, ¿verdad? Pero yo creo que el maestro pues tiene que ser el mediador, ¿verdad? Sí. Decir, bueno, ya les pedí que estuvieran quietecitos, ahora les voy a cambiar la rutina. Sí, totalmente. Y entonces tenerlos en diferentes momentos durante la clase. Pero lo ideal es pues, que nos atrevamos a innovar. Sí. Pero siempre viendo por el beneficio del niño. Nuestro centro tiene que ser el niño. Sí. Pues bueno, como nos comenta la maestra, que los docentes se animen a dar ese pequeño salto de fe hacia el progreso, pues como nos comenta, estamos en nuevos tiempos y todavía estamos en tiempos de cambio. Así, no, y siempre van a ser tiempos de cambio. Sí. Digo, nuestra profesión no es una profesión que nunca mantenga termina de aprender, que siempre vienen cosas nuevas. Muchas gracias a la maestra. Gracias, gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias.